Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La sabiduría de Dios trae eterno gozo a nuestra vida. Es la alegría profunda de mirar el mundo con los ojos de Dios y abandonar confiadamente nuestra existencia en sus manos. Por eso, amar la sabiduría es amar la vida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, concédenos que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría encumbra a sus hijos
cuida de aquellos que la buscan. El que la ama, ama la vida, y los que la buscan ardientemente serán colmados de gozo. El que posee heredará la gloria, y donde quiera que vaya, el Señor lo bendecirá. Los que la sirven rinden culto al Santo, y los que la aman son amados por el Señor. El que la escucha juzgará las naciones, y el que le presta atención habitará seguro. El que confía en ella la recibirá en herencia, y sus descendientes también la poseerán. Al comienzo, ella lo conducirá por un camino sinuoso, le infundirá temor y estremecimiento, y lo hará sufrir con su disciplina hasta que tenga confianza en él y lo haya probado con sus exigencias. Después volverá a él por el camino recto, lo alegrará y le revelará sus secretos. Si él se desvía, ella lo abandonará y lo dejará librado a su propia caída. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu ley es mi alegría, Señor. Tu ley es mi alegría, Señor. Los que aman tu ley gozan de una gran paz. Nada los hace tropezar. Yo observo tus mandamientos y tus prescripciones, porque tú conoces todos mis caminos. Tu ley es mi alegría, Señor. Que mis labios expresen tu alabanza, porque me has enseñado tus preceptos. Que mi lengua se haga eco de tu promesa, porque todos tus mandamientos son justos. Tu ley es mi alegría, Señor. Yo ansío tu salvación, Señor, y tu ley es toda mi alegría. Que yo viva y pueda alabarte, y que tu justicia venga en mi ayuda. Tu ley es mi alegría, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este episodio, ¿verdad?, que nosotros estamos leyendo es después de que habíamos escuchado que Jesús expulsa, ¿verdad?, expulsa a los demonios. Y eso es muy importante. Pero ahora también nosotros encontramos que hay otros que en nombre de Jesús utilizan el nombre de Jesús y expulsan demonios. Bueno, aquí, atención, no caigan en esta confusión, porque estaba ahí en la Perú y ahí la doña presentaba pesas, entonces vas a tu oír, la expulsar la demonio, o botar que sea la gente, pepe yugue ave, o pocone acá, dele 4 demonios, 5 demonios, yugue ave, tantos mil valen de, o si no, de la tantos mil valen de, usted puede dejar una limosna nomás y se hace del que expulsa demonios.
upea da eina, upea y la ñañi gobe. ¿Quiénes son estos que expulsan demonios, queridos hermanos? En realidad, todo cristiano. Vos, yo, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. O sea, todas las personas, ¿verdad?, que tenemos aquí. Entonces podemos decir que el seguidor de Jesucristo siempre tiene que tener esta característica, el expulsar demonios. Entonces tenemos que mirar, y ahí ya cada uno tiene que buscar el criterio para entender. Cuando Juan se preocupa aquí y dice, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros, no está aquí contra nosotros. Jesús le dice directamente, Juan, porque ese es de los nuestros, el que no está contra nosotros está con nosotros. Es decir, ese escuchó, ese discípulo entendió, yo les doy poder a cada uno de ustedes para expulsar demonios. Pero como le estoy diciendo, no quedemos en la fantasía de que hay 3 o 4 o 5 de esa señora, aquel señor que viene y que te pone la mano y te expulsa los demonios y te dice cuánto demonio tenés, que esto, que aquello. No, da eyupea. El daimón, ya dijimos, queridos hermanos, es todo aquello que sale desde adentro. O sea que nosotros tenemos que ser capaces de ayudar ahí en casa. Es forma por la nemembú, es forma por la andera, es forma por la andera allí. Entonces, en día, expulsar demonios. Nosotros, queridos hermanos, en nuestra sociedad, y ojalá pudiésemos expulsar a tantos demonios, ¿verdad?, que se ponen contra el pueblo porque están utilizando mal los recursos de nuestra nación. Vea la daimónina, porque sale desde el interior, dice. O es ese del diabolos, ¿por qué? Porque está dividiendo a las personas, está dividiendo la nación, está dividiendo y está usufructuando en una forma privada algo que le pertenece a todos, a la cosas públicas de todos. Bueno, y así sucesivamente. O sea, por eso tenemos que interpretar bien la palabra de Dios. El asunto es que la gente, ¿verdad?, por toda esta influencia secta, protestante, mía, queremos tomar al dedillo, al pie de las letras, naña interpreta cuay, y nos falta estudios profundos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, donde hagamos una exégesis profunda, conocer, saber cuál era el contexto histórico en que estaba viviendo aquí justamente Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Aquí el expulsar demonios significa todo aquello que no era el aferrarse entonces a las leyes, a los mandamientos, a lo que Jesús, a lo que Dios estaba proponiendo. Y entonces Jesús por eso le calma. No se lo impidan, porque todos tenemos que ser, todos, queridos hermanos, tenemos que expulsar a los demonios. Nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que tenemos que estar, o estamos, aferrados, estamos adheridos al Señor. Y esto es lo que nos da la fuerza para después hacer que todo mal, podamos expulsar cualquier coimero que te venga allí. Expulsar. ¿Por qué? Y porque no vas a caer en esa tentación. No vas a hacer ese el mal que te está diciendo. Ella, pues mira, ya de etcétera, etcétera, ¿verdad? Queridos hermanos, pidamos esa gracia hoy en esta Eucaristía. El Señor nos ayude, ¿verdad?, y nos fortalezca en nuestro camino de adhesión personal a Jesucristo, porque es la única manera de expulsar, alejar todo mal de nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada oración respondemos, Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por nuestra Iglesia, para que nos instruya y nos estimule buscar la sabiduría que viene de Dios. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los excluidos sociales,
para que sepamos trabajar por la igualdad y crear justicia social. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, El amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien y hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti